Lo que grabes en tu mente subconsciente se reflejará en tu experiencia como condiciones, circunstancias y hechos. Joseph Murphy. Hay leyes que rigen la gravedad, hay fuerzas que mueven el viento, hay reglas invisibles que sostienen el universo. Y hay una que lo cambia todo. Lo que llevas dentro se refleja afuera, lo que crees se proyecta, lo que sientes se manifiesta. La vida no te está pasando, la estás reflejando. Inspirado en los principios eternos de Joseph Murphy y narrado desde la piel, desde la experiencia, desde la herida y la revelación, este viaje no te pide que aprendas más. Te pide que recuerdes, que observes, que te mires sin filtros, porque todo lo que ves allá afuera, cada relación, cada pérdida, cada bendición, cada límite, es una respuesta directa a una imagen mental, a una emoción antigua, a un pensamiento que creíste verdadero y lo hiciste ley. Lo llamamos destino, lo llamamos suerte, pero en el fondo siempre ha sido el reflejo. ¿Qué pasaría si el mundo que ves es solo el eco del mundo que no te atreves a mirar dentro? Descubre tu espejo interior. Dicen que todo lo que ves allá afuera es apenas un reflejo de lo que cargas dentro. Una frase bonita, repetida, usada como mantra en miles de libros de autoayuda. Pero hoy no vengo a decirte eso. Hoy quiero que lo veas, que lo sientas, que lo vivas. Porque yo también fui ciego. Porque yo también creí que la vida me estaba haciendo cosas cuando en realidad era yo mismo reflejándome en todos mis días. El espejo del que te hablo no es el que cuelga en tu baño, es otro. Es invisible. Está en el centro de tu pecho y proyecta cada pensamiento que has acariciado en silencio, cada miedo que has susurrado sin darte cuenta, cada deseo que reprimiste por sentir que no lo merecías. Y ese espejo tiene un poder. Refleja, multiplica. Deforma si estás roto por dentro. Y cuando estás entero, revela belleza. Durante años no entendí nada, lo juro. Leía libros, escuchaba a personas decir que lo que uno piensa crea su realidad. Sonaba hermoso, pero no me funcionaba. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es repetir afirmaciones y otra muy distinta es ver tu reflejo sin anestesia. No en el mundo, en ti. Verlo cuando nadie te ve. Verlo cuando quieres escapar de ti mismo. Verlo cuando el dinero no llega, cuando la soledad pesa, cuando el éxito parece una tierra lejana para otros. Ahí empieza el viaje, cuando la vida ya no te permite seguir huyendo de tu reflejo. Joseph Murphy dijo que el subconsciente es como un jardín, que lo que siembras en él lo cosechas sin falta, pero nunca dijo que ver lo que ya sembraste duele. Duele mucho. Duele mirar tu vida y darte cuenta de que todo, absolutamente todo, ha sido un eco de lo que has creído en secreto. No lo que decías creer, sino lo que en verdad sentías cuando estabas solo, lo que decías que querías, pero en el fondo no te creías digno de tener. Un día me vi en el fondo del pozo, literal, sin energía, sin dinero, sin fe. Y por alguna razón, que no sé si fue Dios, mi alma o el puro cansancio de sufrir, me detuve. Ya no quería seguir corriendo. Cerré los ojos y en medio del caos me pregunté, ¿qué estoy reflejando? No fue una pregunta bonita, fue una patada al pecho, porque en esa pregunta mi mente no pudo escapar. Tuve que admitir que yo mismo, con mis pensamientos, estaba construyendo la cárcel donde vivía. Yo la decoré, yo le puse nombre, yo colgué los cuadros, yo había alimentado el espejo con imágenes de escasez, de miedo, de abandono. Y el universo solo me estaba devolviendo la imagen completa, fiel, cruda, exacta. Ese día comencé a hablar con mi reflejo. Y no me refiero a un ejercicio frente al espejo físico. Me refiero a sentarme, a cerrar los ojos y a ver qué veía dentro de mí cuando pensaba en tener más, en lograr más, en vivir en abundancia. Lo que vi fue dolor. Un niño pequeño que sentía que tener dinero era pecado, que pedir era molestar, que brillar era peligroso, que tener éxito era perder amor. Eso era lo que había tras mi reflejo. Una serie de creencias enterradas que hacían que, por más que trabajara duro, siempre saboteara el resultado. Porque el espejo no muestra lo que haces, muestra lo que eres en tu interior. Y aquí es donde todo cambia. No se trata de fingir. No se trata de sonreír frente al espejo y decir, soy rico, mientras por dentro tiemblas. El espejo no entiende mentiras. El espejo entiende vibración. Entiende lo que realmente sientes. Por eso, para reflejar abundancia, tuve que convertirme en ella. Y eso no se logra con esfuerzo, se logra con presencia. Empecé a imaginarme con lo que deseaba, sí, pero más allá de la imagen, me metí en el sentimiento. Me sumergí en el silencio. Me vi caminando por calles que aún no existían, hablando con personas que aún no conocía, recibiendo cifras que aún no estaban en mi cuenta. Y lo más importante, me permití sentir que era posible, no como un deseo lejano, sino como una verdad presente. Ese fue el punto de quiebre. El día en que dejé de pedir y comencé a reflejar, dejé de buscar señales y comencé a convertirme en la señal. Dejé de luchar contra la realidad y comencé a cambiar el espejo, porque ese es el secreto. La realidad no se cambia peleando con ella, se cambia reflejando otra. La vida no te da lo que pides con palabras,
te da lo que le gritas con tu vibración interior. Y esa vibración no miente. El universo no responde a tus discursos, responde a tu estado. Hoy quiero preguntarte sin filtros. ¿Qué estás reflejando ahora mismo? ¿Qué hay en tu silencio? ¿Qué imagen mental te acompaña cuando apagas las luces? ¿Qué ves cuando cierras los ojos? Porque si no te gusta lo que estás viviendo, no es el mundo el que debe cambiar, es tu reflejo. Y el reflejo solo se transforma cuando te atreves a mirar de frente lo que antes evitabas. No soy mejor que tú. No vengo desde un lugar de superioridad. Te hablo desde mi sombra, desde mi historia, desde mis cicatrices. He visto el infierno de una mente en guerra y he tocado la paz de una mente alineada. Y si algo he aprendido es esto. El espejo siempre responde. No hay castigo ni premio, solo reflejo. Lo que da se devuelve, lo que piensas se forma, lo que sientes se imprime. Y cuando cambias tu interior, el mundo cambia contigo. La ley del reflejo. Creas lo que crees. Hay una ley silenciosa que gobierna tu vida aunque no creas en ella. No necesita tu permiso para operar. No pregunta si estás listo. No distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo obedece una cosa, lo que crees. Porque en este universo no atraes lo que quieres, atraes lo que eres capaz de sostener como cierto dentro de ti. Lo que tu mente ha aceptado como verdad, lo refleja el mundo como destino. La mayoría de las personas viven atrapadas en un juego que no entienden. Se esfuerzan, luchan, sueñan en voz alta, pero en lo profundo cargan creencias que sabotean todo lo que intentan construir. Y luego preguntan, ¿por qué nada cambia? ¿Por qué la vida duele? ¿Por qué el dinero huye? ¿Por qué el amor se escurre entre los dedos? Y la respuesta es esta, porque no han cambiado lo que creen. Joseph Murphy lo explicó con claridad. Tu mente consciente es el jardinero, pero es tu subconsciente quien cosecha los frutos. Y él no razona, no juzga, no negocia, simplemente acepta lo que le repites con emoción, con miedo, con fe o con angustia. Él dice sí a todo. Es un sirviente que ejecuta el programa que tú mismo escribiste con cada pensamiento que tuviste cuando nadie te veía. Y eso lo aprendí tarde, muy tarde. Crecí con la idea de que todo se logra con esfuerzo, que la vida es una batalla, que el dinero se gana con sudor, que el amor es escaso, que hay que sobrevivir, que hay que cuidarse, que hay que luchar. Y por más que buscaba avanzar, algo me tiraba hacia atrás. Siempre había un techo invisible, algo que me limitaba, como si alguien me empujara hacia abajo justo cuando estaba por elevarme. Hasta que un día entendí que ese alguien era yo. Mis creencias, mis malditas creencias. No las que decía tener, sino las que realmente vivían en mí. Las que heredé sin preguntar, las que absorbí en silencio, las que me susurraron desde niño y jamás me atreví a cuestionar. Esas creencias se habían convertido en mi reflejo más cruel. Me miraba al espejo y veía un intento de hombre que fingía seguridad, pero que por dentro no creía merecer nada de lo que pedía. ¿Te ha pasado? Pedir con la boca y negar con el alma. Sonreír al futuro, pero con miedo al presente. Decir que confías en la vida mientras por dentro te preparas para el golpe. Yo viví así y pagué el precio. La ley del reflejo no tiene piedad con la ignorancia. Refleja lo que hay, no lo que finges, no lo que aparentas, solo lo que vibra dentro. Y ese día, frente al vacío, me enfrenté con una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué he creído de mí durante todos estos años? Fue como romper un espejo y ver entre los vidrios la verdad que nunca quise aceptar. Me había creído poco, me había creído invisible, me había creído culpable, me había creído menos. Había construido mi vida con los ladrillos rotos de esas creencias y luego me preguntaba por qué todo colapsaba. Pero no te lo cuento como víctima. Te lo cuento como testigo, como alguien que pasó por ahí, como alguien que caminó descalzo sobre la mentira de una mente no revisada y hoy quiere decirte algo que quizá nadie te ha dicho así. Tu realidad es la fotografía exacta de tus creencias más profundas. No es magia, no es castigo, es espejo, es vibración, es física espiritual. Es Dios obrando a través de la ley más antigua que existe, la que dice, se te hará según tu fe. Y no hablo de fe religiosa. Hablo de esa certeza interna que ni tú mismo sabes que tienes. Esa que dice, nunca me va bien. Todos me fallan. La vida es dura. A mí siempre me cuesta más. Esa fe también crea, porque el universo no diferencia entre creencias buenas o malas. Solo recibe órdenes. Y las tuyas, aunque no las digas en voz alta, se escuchan fuerte en tu energía. Tu vida no cambia cuando lo deseas. Cambia cuando lo crees posible, cuando lo sostienes dentro sin miedo, cuando en lugar de repetir afirmaciones vacías, transformas el núcleo mismo de tu percepción. Cuando dejas de decir, soy abundante y realmente comienzas a sentirte así, incluso si tu cuenta bancaria dice otra cosa. Porque es ahí donde empieza el verdadero cambio, cuando tu creencia es más fuerte que tu circunstancia. Pero no te engañes. Esto no se logra de un día para otro.
Reprogramar el subconsciente es como enseñar a un animal salvaje a confiar de nuevo. Hay que hablarle todos los días. Hay que tocarlo sin miedo. Hay que mostrarle una nueva forma de vivir. Hay que persistir incluso cuando grita que no puede. Porque ese animal eres tú. Y tu mente, tu espejo, tu reflejo, necesita que le enseñes una nueva imagen. Yo lo hice y no fue bonito. Fue doloroso, fue lento, fue desesperante a veces, pero fue real. Y lo que obtuve a cambio no fue solo dinero, ni éxito, ni tranquilidad externa. Fue algo más sagrado. El poder de creer en mí. El poder de decidir qué imagen reflejar. El poder de cambiar mi mundo desde adentro. ¿Y tú? ¿Qué crees de ti en lo más hondo? ¿Qué historia sigues repitiendo cuando estás solo? ¿Qué le dices al espejo cuando nadie te escucha? Porque hasta que no cambies esa narrativa interna, todo lo externo será una repetición de la misma película vieja, solo con actores distintos. Cambiar de pareja, de país, de trabajo, de amistades, no sirve si no cambias de creencia. Palabras espejo. El poder de la afirmación. Las palabras no son solo sonidos, son hechizos. Cada vez que abres la boca estás lanzando un decreto al universo, te estés dando cuenta o no. Porque las palabras no desaparecen al ser pronunciadas, se siembran, quedan flotando, girando como satélites alrededor de tu vida y, tarde o temprano, se convierten en realidad. Lo dijo Joseph Murphy y lo he confirmado con lágrimas y asombro. Lo que afirmas con convicción lo conviertes en destino. Y, sin embargo, nos enseñaron a hablar sin pensar, a describir lo que vemos en lugar de declarar lo que queremos. Decimos, no puedo, no hay, así soy, nunca me pasa. Qué difícil. Como si estuviéramos narrando una crónica. Pero lo que estamos haciendo, sin saberlo, es firmar contratos con la vida. Cada palabra es una orden y la mente subconsciente obedece. Durante mucho tiempo pensé que las afirmaciones eran un juego mental, algo que hacías cuando estabas desesperado. Me reía de quienes las repetían frente al espejo. Me parecía ingenuo. Eso no cambia nada, decía. Pero lo decía desde la frustración, desde la desesperanza, desde el orgullo de quien no quería aceptar que quizá, solo quizá, su vida estaba reflejando exactamente lo que llevaba años repitiéndose en silencio. Y entonces llegó el quiebre. El momento en que todo se cae, cuando ya no tienes nada que proteger, cuando te das cuenta de que todo lo externo se te escapa porque lo interno está desordenado. Ahí es donde me encontré. Destrozado por dentro, con una mente que repetía, nunca lo vas a lograr. No eres suficiente. Te van a olvidar. Y me pregunté algo que aún me rompe por dentro. ¿Y si mi voz ha sido mi verdugo todo este tiempo? Ahí fue cuando entendí lo que Murphy quería decir. No basta con tener un deseo. Hay que vestir ese deseo de palabra viva. Hay que darle un traje vibratorio. Y ese traje son las afirmaciones, pero no afirmaciones bonitas, no frases prefabricadas sacadas de internet. Hablo de esas palabras que, al decirlas, te tiemblan los labios porque sabes que están chocando contra todo lo viejo que aún vive en ti. Afirmaciones que no solo se pronuncian, sino que se enfrentan, que desgarran, que rompen contratos invisibles, que rasgan el velo de la mentira interna. Yo empecé tímido. Estoy en paz. Me costaba decirlo. Mi pecho se cerraba, algo en mí se burlaba, pero seguí. Lo dije tantas veces que un día dejé de pelear con la frase y, cuando la paz comenzó a aparecer en momentos pequeños, supe que la palabra había echado raíces. Después dije, el dinero llega con facilidad a mi vida. Y no, no fue mágico. Pero empecé a notar como algo en mí se abría, como si una compuerta interna, sellada por años de miedo, comenzara a crujir. Comencé a recibir lo que antes rechazaba, no porque no estuviera ahí, sino porque no creía que era para mí. Entonces entendí esto. Las afirmaciones no cambian la realidad, cambian al que la percibe, cambian al observador. Y cuando tú cambias, todo cambia contigo. La voz interna, esa que te acompaña desde que eres niño, puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliada. Y cada palabra que pronuncias es una llave. O cierra o abre, no hay neutro. Y lo más brutal es esto. La mayoría de las veces te estás destruyendo con tu propio idioma. No con gritos, con diminutivos, con excusas, con frases pequeñas que parecen inofensivas, pero que llevan una carga de resignación tremenda. Por eso las afirmaciones son un acto de rebeldía, de insurrección interna. Cuando dices, soy digno de una vida extraordinaria, estás desafiando a todos los ecos de tu pasado. Cuando dices, mi mente es abundante, estás interrumpiendo generaciones de pobreza mental. Cuando dices, estoy preparado para recibir lo mejor, estás ordenando a tu subconsciente que cambie el guión. No es magia, es programación. Es ciencia del alma. Es tecnología espiritual. Y si no afirmas lo que deseas, tu silencio afirmará lo que temes. Porque el subconsciente no se queda quieto. Está escuchando todo. Tus palabras, tus pensamientos, tus suspiros, todo.
Yo comencé a hablarle a mi reflejo, literalmente en la mañana, con ojeras, con miedo, con sueños rotos. Le decía cosas que aún no creía del todo. Eres valioso. Te amo. Estás a salvo. Y muchas veces lloré, porque decirte cosas buenas cuando no te las crees duele más que cualquier insulto. Pero es ahí donde se da la sanación. En repetir lo que aún no sientes hasta que lo sientes. En declarar lo invisible hasta que se vuelve carne. En usar las palabras como cuchillos que cortan las raíces podridas de tus viejas creencias. Hoy ya no dudo. Sé que las palabras crean, que son el pincel del alma, que cada frase que digo en mi mente está dibujando algo que más tarde viviré. Por eso me convertí en guardián de mi voz. Ya no me permito hablar de mí como antes. Ya no me permito usar el sarcasmo para ocultar mi dolor. Ya no digo, no tengo suerte. A mí siempre me cuesta. Así soy yo. No. Porque cada una de esas frases es una sentencia y no pienso seguir sentenciándome. Tú tampoco deberías. Imágenes que multiplican la visualización creativa. Todo lo que ves a tu alrededor alguna vez fue una imagen invisible en la mente de alguien. Un puente, una casa, una canción, una familia, una fortuna. Todo lo que existe en el mundo físico fue antes que nada una idea, una imagen mental, una fotografía interior proyectada con fuerza, deseo y convicción, hasta volverse carne, hasta volverse suelo, hasta volverse materia. Y, sin embargo, caminamos por la vida ciegos al poder que llevamos entre ceja y ceja. Porque lo que no vemos afuera muchas veces es porque no nos hemos atrevido a verlo por dentro. Visualizar no es imaginar por jugar. Visualizar es ensayar tu destino. Es construir con ladrillos invisibles la arquitectura secreta de lo que un día te abrazará por fuera. Es orar con imágenes. Es hablarle al universo en el idioma que entiende, vibración y forma. Joseph Murphy lo decía sin rodeos. Todo lo que el subconsciente acepta como real comienza a manifestarlo como experiencia. Y el lenguaje más directo para hablarle al subconsciente no es la lógica, es la imagen. Porque la mente profunda no razona, no compara, no evalúa, solo capta. Y lo que capta repetidamente lo convierte en molde, en reflejo, en realidad. Pero nadie te enseña eso en la escuela. Nadie te dice que cuando estás acostado imaginando lo peor, estás ensayando tu propio infierno. Nadie te dice que cuando te visualizas perdiendo, cayendo, siendo rechazado, traicionado, olvidado, estás entrenando a tu mente para que busque exactamente eso. Lo llamamos preocuparse, pero en realidad es visualizar el caos con devoción. Somos fieles a nuestras pesadillas y luego nos sorprendemos de vivirlas. Yo lo viví sin metáforas. Me pasé años viendo películas mentales de ruina, de escasez, de humillación. Me imaginaba en bancarrota, me imaginaba enfermo, me imaginaba siendo dejado, rechazado, despreciado. Y el cuerpo, pobrecito, obedecía. Se contraía, se enfermaba. El entorno también obedecía. Las oportunidades se iban. La gente me trataba como yo me trataba a mí mismo en silencio. Un día me detuve. Había leído, sí. Había escuchado 1000 veces que había que visualizar lo que uno deseaba, pero no lo hacía. O, si lo hacía sin alma, sin entrega. Hasta que entendí una verdad que me desgarró. Había sido más leal a mis miedos que a mis sueños. Entonces empecé de nuevo. Cerraba los ojos y no intentaba controlar todo. Solo me permitía ver una escena distinta. Verme sonriendo. Ver dinero llegar. Ver abrazos. Ver puertas abrirse. Verme viviendo lo que siempre quise. Al principio, lo confieso, me dolía. Me dolía visualizar algo que parecía imposible. Me sentía un impostor dentro de mi propia mente, como si el alma no pudiera sostener una imagen tan luminosa. Pero me quedé ahí. Volví una y otra vez, hasta que el dolor se volvió ternura, hasta que la imagen dejó de doler, hasta que comencé a creerla. La visualización no es un acto mental, es un acto emocional. No basta con ver. Hay que sentir, hay que entrar en la imagen, hay que olerla, saborearla, tocarla desde dentro, hay que dejar que te atraviese como un sueño que no quieres que termine. Y cuando logras eso, cuando sientes la escena como si ya fuera parte de tu historia, el universo toma nota, tu subconsciente abre la puerta, tu campo vibratorio cambia, tu reflejo se modifica y las oportunidades comienzan a aparecer. No porque las fuerzas, sino porque ahora por fin las puedes ver. Visualizar es abrir los ojos en la oscuridad, es encender una vela en el sótano donde vivías ciego. Es mirar lo invisible con tanta fe que lo visible ya no te limita. Es decirle a tu reflejo, esto es lo que quiero que multipliques. Yo lo hice cada mañana antes de mirar el celular, antes de leer noticias. Cerraba los ojos y me veía cruzando calles que no conocía, caminando por aeropuertos, hablando con personas que aún no estaban en mi vida. Veía cifras, veía escenarios, veía paz. Y lo más importante, veía una versión de mí que aún no existía, pero ya respiraba dentro. Y con el tiempo esa imagen se volvió mi nuevo hogar mental.
Ya no tenía que forzarla, aparecía sola, se sentía natural. Y entonces, como por arte de gracia, cosas comenzaron a cambiar. Llamadas inesperadas, dinero que llegaba, personas que abrían puertas. Y no fue magia. Fue mente alineada, fue visualización con alma, fue preparación invisible que se volvió manifestación visible. Sentir es recibir. Nos enseñaron a pedir con la boca, pero no a recibir con el cuerpo. Nos hablaron de fe, pero no de emoción, de sueños, pero no de vibración. Y así fuimos creciendo, creyendo que todo se conseguía a fuerza de palabras, de intención, de pensamiento positivo, sin entender que el verdadero lenguaje del universo no es el que sale de tu boca, sino el que vibra en tu piel, el que nace en lo más íntimo de tu sentir. Porque en este plano espiritual disfrazado de físico no atraes lo que dices que quieres, atraes lo que ya estás sintiendo como cierto, lo que estás respirando como posible, lo que sin tocar ya abrazaste por dentro. Joseph Murphy lo dijo con la claridad de los sabios. El subconsciente acepta como real todo lo que sientas intensamente como verdadero. Si estás disfrutando este contenido y quieres seguir aprendiendo, suscríbete ahora a nuestro canal Audiol. Activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y continúa con nosotros en este fascinante viaje de conocimiento. Sigamos en el audiolibro. Y esa frase, tan aparentemente sencilla, me atravesó como una bala el día que la leí, porque me hizo ver que durante años yo había deseado muchas cosas, pero no las había sentido. No en el cuerpo, no en la médula, no en ese lugar silencioso donde habita la certeza sin lógica. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que en realidad lo que sí había sentido era todo lo contrario. Escasez, miedo, duda, carencia, indignidad. Eso era lo que mi ser llevaba años abrazando sin saberlo. Eso era lo que había estado recibiendo. Sentir es recibir. No hay vuelta atrás con eso. Si sientes ansiedad, estás recibiendo ansiedad. Si sientes culpa, estás abriéndole la puerta a todo lo que confirme esa culpa. Si sientes escasez, estás autorizando al mundo a mostrarte vacíos. Porque el universo no responde a lo que afirmas desde la mente, responde a lo que emanas desde las vísceras, desde el centro, desde esa emoción silenciosa que nunca lograste callar. Y entonces entendí por qué no me funcionaban las afirmaciones, por qué podía repetir 1000 veces soy abundante y aún así sentirme roto. Porque el cuerpo no mentía. Porque por más que el pensamiento dijera una cosa, mi vibración decía otra, y esa otra era la que se manifestaba. Me tomó tiempo comprenderlo, mucho, porque duele aceptar que el mundo no está en tu contra, está reflejando tu frecuencia. Que Dios no te está castigando, solo está respondiendo a la señal que tú mismo estás emitiendo, como una radio, como una antena, como un espejo perfecto que nunca miente. Entonces dejé de buscar resultados y empecé a buscar emociones, no en los demás, en mí. ¿Qué siento cuando pienso en lo que deseo? Alegría, temor, duda, culpa, vacío. Porque eso es lo que estoy pidiendo, incluso sin decirlo. Y si lo que siento no está alineado con lo que quiero, entonces no lo estoy llamando, lo estoy alejando. Esa fue mi primera ruptura. Darme cuenta de que yo mismo me estaba negando aquello que decía querer. No por masoquismo, no por falta de ganas, sino por una herida vieja que me hacía sentir que no lo merecía, que no era el momento, que a mí me tocaba esperar un poco más, o pagar un poco más, o sufrir un poco más. ¿Te ha pasado desear algo con fuerza, pero al imaginar que lo recibes algo en ti se encoge? Como si estuvieras invadiendo un lugar que no te corresponde, como si esa felicidad fuera demasiado grande para ti, como si no fuera suficiente. Y ahí está el núcleo del problema. No es el deseo, es la emoción con la que lo acompañas. Porque pedir desde la carencia es reforzar la carencia, pero imaginar desde la plenitud, desde el gozo, desde el agradecimiento, es abrir la puerta para que eso ya sea tuyo antes de que llegue. A veces me descubría visualizando algo hermoso y, de pronto, una punzada en el estómago. Una sensación de que no era posible, de que algo malo lo arruinaría, de que la vida me lo quitaría. Y ahí estaba el programa, el virus, el viejo reflejo emocional al que le había entregado mi poder durante años. Entonces decidí hacer algo radical. Empecé a practicar el sentimiento antes del hecho, a emocionarme sin motivo, a sonreír sin razón, a agradecer por lo que aún no veía, pero ya sentía. A cerrar los ojos y llenarme de esa certeza serena que dice, ya está aquí, ya es mío, ya soy eso. Y fue incómodo, fue forzado al principio, pero me quedaba. Respiraba. A veces lloraba, porque el cuerpo estaba desprogramándose, estaba dejando de sentir lo que había sentido por décadas. Estaba aprendiendo a vibrar diferente, a celebrar antes de tener, a descansar antes de ver, a confiar antes de entender. Y poco a poco todo comenzó a moverse sin que yo empujara, sin que yo corriera. Las personas, los momentos, las señales empezaron a alinearse. No porque yo las forzara, sino porque ahora yo era compatible con eso. Porque mi emoción ya no lo rechazaba, porque mi cuerpo ya lo reconocía como suyo. Borra los viejos grabados. Hay algo que nadie te dice con claridad. No importa cuánto leas, cuánto medites,
cuánto afirmes o cuánto visualices, si dentro de ti siguen viviendo esos viejos grabados, nada cambia. Porque el subconsciente no se mueve por palabras bonitas, se mueve por lo que ya está escrito en su piedra, por los recuerdos que se volvieron ley, por las emociones que se repitieron tanto que ahora son parte de ti, aunque te estén rompiendo. Un grabado es eso que se quedó, aunque ya no lo veas. Una frase que escuchaste a los 5 años y aún manda sobre tus decisiones. Un gesto de desprecio que marcó tu forma de mirar el amor. Una sensación de que no eres suficiente que aparece cada vez que estás por lograr algo grande. Es el software invisible, el disco rayado, la orden escondida que dice, no puedes, no te toca, no eres capaz, y sigue ahí hasta que te atreves a borrarlo. Joseph Murphy hablaba del poder de la mente subconsciente con una certeza que abría caminos. Decía que todo lo que está en tu vida primero estuvo en tu mente, pero también decía que, si no cambias las ideas que plantaste, seguirás cosechando lo mismo por más que luches. Y esa fue una verdad que no pude seguir ignorando, porque hubo un punto en mi vida en el que hice todo lo que se suponía que tenía que hacer, afirmaciones, meditaciones, cursos, rituales, todo. Y, sin embargo, algo me jalaba hacia atrás, un límite invisible, un sabotaje disfrazado de lógica, como si una parte de mí estuviera atrapada en una jaula que no construí conscientemente, pero igual sostenía con mis propias manos. Y entonces miré más adentro, mucho más adentro, hasta llegar a ese lugar donde habitan los viejos grabados, donde todavía suenan las voces de quienes me dijeron que soñar era peligroso, que pedir era de egoístas, que tener mucho era perder algo, que brillar era exponerse. Y ahí estaban, intactas, frías, talladas en piedra emocional. No eran ideas, eran órdenes, y yo las había obedecido toda mi vida. Tú también tienes esas voces, esos no vales, no te lo mereces, debes conformarte. No hace falta que los recuerdes palabra por palabra. Están en tu reacción cuando algo bueno se acerca, en tu incomodidad con el éxito, en tu culpa al cobrar, en tu miedo a sobresalir, en tu necesidad de pedir permiso para ser tú. Y entonces entendí algo que me dolió más que todo. No era el mundo el que me castigaba, era yo mismo, cumpliendo los mandatos que nunca cuestioné. Ahí fue donde empezó mi verdadero trabajo, no hacia afuera, hacia adentro. Empecé a hablarle a esos grabados, a decirles, yo sé que vinieron a protegerme, pero ya no me sirven. A decirle al niño que se escondía que ya era seguro salir. A decirle al adolescente que no era escuchado que su voz sí importa. A decirle al adulto que se repetía esto es demasiado para mí que eso era una mentira heredada, no una verdad divina. Y no, no fue rápido, no fue romántico. Fue doloroso, fue agotador, porque borrar un grabado no es repetir una frase una vez, es enfrentar una historia que llevas dentro y reescribirla con compasión y firmeza todos los días. Es observarte cuando reaccionas desde el miedo y elegir otra respuesta. Es notar el viejo pensamiento y no dejar que te secuestre. Es hablarte como nadie te habló. Es ser padre, madre y guía para ese yo interior que se quedó atrapado en un momento de dolor. La reprogramación es un acto de amor radical, porque requiere que mires lo que evitaste mirar por años, que abraces la incomodidad de no saber quién eres cuando ya no te identificas con la herida, que sueltes la necesidad de tener razón para poder tener libertad. Y poco a poco los grabados se empiezan a deshacer, como tinta bajo la lluvia, como niebla que se disuelve con el sol. Ya no reaccionas igual, ya no piensas igual, ya no atraes lo mismo, porque ya no vibras desde la misma herida, porque ahora eliges, porque ahora mandas tú. Y si me estás escuchando ahora, quiero que sepas esto. No hay nada malo en ti. Lo que te duele no eres tú. Es el programa, es el reflejo viejo, es el eco de una historia que ya puedes cambiar. Pero nadie lo hará por ti. Solo tú puedes soltar esa cadena. Solo tú puedes mirar a ese recuerdo y decirle, gracias por todo, pero ya no te necesito. Hazlo con amor, hazlo con lágrimas, hazlo aunque no sepas cómo. Solo empieza. Cierra los ojos y di en voz baja, estoy dispuesto a borrar lo que ya no quiero repetir. Esa frase, con intención, es una oración, es una llave, es una chispa. Porque el subconsciente no se resiste al alma que habla con verdad. La corriente de la gratitud. Hay una fuerza silenciosa que sostiene el universo. No es el deseo, no es la voluntad, no es la fe ciega. Es la gratitud, pero no la que se dice por costumbre ni la que se lanza al aire como moneda al pozo. Hablo de la gratitud que se siente como un pulso dentro del pecho, como una corriente sutil que, aunque no ves, te atraviesa entero. Esa que te conecta con la vida, no porque todo esté bien, sino porque ya entendiste que todo tiene sentido. La gratitud es el lenguaje de quienes han despertado. Es la señal de que tu conciencia ha cruzado un umbral. Porque agradecer no es reaccionar a lo bueno que pasa, es provocar lo bueno. Es declararte en sintonía con lo que ya es tuyo, aunque aún no se haya manifestado. Es decirle al universo, confío tanto en ti que ya te doy las gracias. Joseph Murphy lo decía con una precisión que siempre me estremeció. Agradecer por adelantado es un acto de fe tan profundo que el subconsciente no puede ignorarlo. Es sembrar una semilla emocional cuyo fruto está garantizado.
pero no lo entendí del todo hasta que toqué fondo. ¿Por qué? ¿Cómo agradecer cuando todo duele? ¿Cómo decir gracias con una factura impaga en la mano? ¿Cómo sonreír al cielo cuando tu mundo interior se cae a pedazos? Yo tampoco sabía. Yo tampoco podía. Yo también maldije, también pateé el piso, también le grité a Dios que se había olvidado de mí, sin embargo, algo dentro de mí seguía latiendo, como una voz lejana que me decía, prueba con gratitud, no cuando todo mejore. Ahora, aquí, roto, cansado, asustado, agradece. Y fue ahí, en la noche más oscura, cuando cerré los ojos y dije, gracias por lo que no entiendo. Gracias por lo que aún no llega. Gracias por lo que están haciendo aunque yo no lo vea. Y lo sentí, no como consuelo, sino como verdad, como si algo dentro de mí recordara un pacto sagrado, como si mi alma, a pesar de todo, supiera que la vida no me estaba castigando, sino transformando. Ese instante cambió mi historia, no por magia, sino por vibración. Porque la gratitud no es un pensamiento, es una corriente, una frecuencia, un estado energético que abre caminos donde antes había muros, que transforma la percepción, que ilumina lo que parecía ruina y te muestra que todo ha sido parte del regalo. Desde ese día empecé a agradecer por costumbre, pero no por obligación. Agradecía el café caliente, el sol en la ventana, la caricia del agua en la ducha. Agradecía los mensajes que no esperaba, las miradas que me sostenían, incluso los silencios, incluso las pérdidas, incluso los vacíos. Porque ya entendía, cada cosa trae una semilla de bendición, aunque venga disfrazada de dolor. Y entonces el flujo cambió, porque la vida escucha, porque el universo responde, porque todo lo que agradece se multiplica. Y no lo digo como metáfora bonita, lo digo porque lo viví, porque lo sigo viviendo, porque cada vez que elijo agradecer algo se alinea, algo se suelta, algo llega. El error está en esperar tener para agradecer. Ese es el engaño. Es al revés. Primero agradeces, luego recibes. Primero te alineas con la abundancia, luego la ves. Porque cuando agradeces estás diciendo, ya tengo suficiente para sentirme pleno. Y la vida, que nunca soporta el vacío, corre a llenarte con más. ¿Y si lo probaras ahora? No con lo obvio, no con lo fácil. Agradece justo eso que hoy te duele. Agradece esa espera que te desespera, ese no que te rompió, ese camino torcido, ese fracaso, ese abandono. No porque te guste, sino porque eliges creer que detrás de todo eso hay algo más grande que tú no ves. Yo sé lo que es mirar el techo sin respuestas. Sé lo que es sentirte invisible, olvidado, inútil. Sé lo que es llorar en silencio mientras finges que todo está bien. Pero también sé lo que ocurre cuando, en medio de esa oscuridad, te atreves a decir, gracias por esto que aún no comprendo. Es un portal. Se abre algo, no afuera, dentro. Y cuando eso pasa, la realidad comienza a girar. La gratitud es un imán. Es el puente entre lo invisible y lo visible. Es la llave que desbloquea la abundancia, no porque la exijas, sino porque te vuelves digno de recibirla. Es como si el universo dijera, a este corazón que agradece, no puedo negarle nada. Acción inspirada, tu reflejo en movimiento. No basta con pensarlo. No basta con visualizarlo. No basta con repetirlo en voz alta hasta el cansancio. El universo, esa inteligencia viva que responde a tu vibración más íntima, no se mueve solo por tus palabras. Se activa cuando tú te mueves con él, cuando das un paso que no sabías cómo dar, cuando haces algo que antes evitabas, cuando te levantas con fe, aunque aún no haya pruebas. Porque esa es la acción inspirada, el reflejo en movimiento, el grito silencioso que dice, lo creo tanto que estoy dispuesto a caminar hacia ello. Joseph Murphy enseñaba que la mente subconsciente responde con obediencia ciega a lo que sientes como verdad, pero también decía algo que muchos olvidan. Debes actuar como si ya fuera cierto, porque si tu fe no se traduce en movimiento, no es fe. Es deseo estancado, es energía bloqueada, es una imagen hermosa en un marco invisible que nadie puede ver. Durante mucho tiempo me quedé atrapado en la parálisis del todavía no. Todavía no era el momento. Todavía no tenía lo suficiente. Todavía no me sentía listo. Y desde ese lugar, el mundo simplemente reflejaba mi pasividad. Nada se abría, nada avanzaba, todo se quedaba igual, como una película en pausa donde nadie se atreve a tocar el control. Y entonces llegó la verdad, dura, sagrada, innegable. El universo espera señales, pero tú eres la primera. No hay puerta que se abra sola si tú no caminas hacia ella. No hay milagro que se manifieste si no lo invitas con tu paso. No hay reflejo que se mueva si tú sigues inmóvil. ¿Y qué es la acción inspirada? No es correr sin dirección. No es hacer por hacer. No es llenarte de tareas vacías para sentir que avanzas. Es otra cosa. Es ese impulso que nace cuando estás alineado. Esa idea que te despierta en la madrugada y no te suelta. Esa llamada que sientes que debes hacer. Ese correo que no sabías por qué escribir, pero escribes. Ese sí que das aunque tengas miedo. Eso es actuar desde el alma, desde la visión,
desde la verdad profunda que ya vio el final, aunque tú aún no lo veas. La acción inspirada se siente distinta. No arrastra, no agota, no necesita motivación externa. Nace sola, como un río que cuando se encuentra con su cauce simplemente fluye. Y tú sabes cuando estás ahí. Lo sientes. Porque en lugar de forzar, fluyes. En lugar de exigir, cooperas. En lugar de empujar, avanzas. Y todo se mueve contigo. Yo lo viví el día que decidí grabar mi primera voz cuando no me sentía preparado. El día que envié esa propuesta sin tener respuestas. El día que invertí en mí cuando apenas podía. Nada de eso fue racional. Fue instinto, fue alineación, fue ese susurro interno que decía, ahora. Y cada vez que lo obedecí, algo cambió. No siempre afuera, no al instante, pero dentro. Y ese cambio interno se reflejó después, inevitablemente, en mi mundo externo. Porque actuar es declarar al universo que lo que imaginaste ya te pertenece. Es poner el cuerpo donde pusiste el alma. Es honrar la visión con el movimiento. Y si no lo haces, si te quedas esperando una señal más clara, más obvia, más segura, puede que la vida pase frente a ti sin tocarte. ¿Te has preguntado cuántas veces has sentido la inspiración y no hiciste nada? ¿Cuántos impulsos ignoraste? ¿Cuántas puertas estaban ahí, a medio abrir, y decidiste no empujar por miedo a equivocarte? Yo sí. Y me duele. Me duele saber que el universo ya había respondido y yo no supe reconocerlo. Por eso hoy no te hablo desde la teoría, te hablo desde el abismo que se forma entre querer y moverse, desde el puente que se construye solo cuando das el primer paso, aunque tiemble todo dentro, porque ahí, justo ahí, es donde empieza la magia. No tienes que tener todo claro, solo lo siguiente, solo el paso que tu alma ya te mostró. No esperes seguridad. Actúa desde la confianza. No esperes garantías. Camina desde la certeza de que, si la visión llegó a ti, también llegará el camino. Y si no sabes qué hacer, detente, respira, pregunta, escucha. ¿Qué haría ahora la versión de mí que ya logró eso que deseo? ¿Cómo se movería? ¿Qué decidiría? ¿Qué dejaría ir? Porque esa es la brújula, actuar como quien ya es. Caminar como quien ya tiene, elegir como quien ya venció el miedo. Esa es la forma más poderosa de reprogramarte desde la coherencia, desde el gesto cotidiano que dice, ya no soy quien fui. Ahora me comporto como quien estoy destinado a ser. Y eso no lo detiene nadie. Yo no he llegado a la cima ni quiero hacerlo, porque entendí que el viaje no es una carrera, es una danza. Y la acción inspirada es el ritmo. Un día lento, otro intenso, pero siempre guiado por esa melodía interna que no necesita explicación, solo presencia, solo entrega, solo confianza. Así que levántate, haz esa llamada, escribe ese mensaje, acepta esa invitación, termina lo que postergaste, da un paso, por pequeño que sea, porque si viene de tu alma, ese paso es suficiente. El bien compartido se multiplica. Hay una ley silenciosa que atraviesa todo lo que vive. Lo que das con amor vuelve multiplicado. No es un eslogan de espiritualidad barata, es un principio invisible que rige lo más profundo de la existencia. Lo que compartes de corazón no se pierde, se expande. Lo que sostienes solo para ti se estanca, se enfría, se desvanece. Pero lo que entregas desde la abundancia interna, aunque sea poco, aunque sea una palabra, un gesto, una intención, se transforma en algo más grande de lo que puedes imaginar. Durante mucho tiempo creí que debía acumular para sentirme seguro, guardar, reservar, proteger lo poco que tenía, porque pensaba que si lo soltaba no volvería, como si el universo fuera un pozo finito que podía agotarse, como si la vida me pudiera dejar sin nada. Y desde ese miedo construí murallas, cerré las manos, cerré el corazón y, sin darme cuenta, también cerré la puerta por donde entraba la abundancia. Joseph Murphy lo explicaba así, el canal por donde das es el mismo por donde recibes. Si das desde la escasez, tu canal se estrecha. Si das con temor, el flujo se corta. Pero si compartes desde la certeza de que hay más, de que hay suficiente, de que eres fuente y no solo recipiente, entonces la vida comienza a usarte como canal. Y cuando la vida te usa como canal, nunca más vuelves a sentirte vacío. Yo tardé en entender eso. Tardé en soltar el miedo. Tardé en dar sin calcular. Tardé en confiar. Pero cuando lo hice, algo se rompió, o mejor dicho, algo se abrió. No fue un cambio externo inmediato, fue interno, una sensación de ligereza, como si por fin dejara de estar peleado con el flujo natural de las cosas, como si al soltar lo que temía perder, todo empezara a encontrarme. Y entonces comencé a compartir, no porque me sobrara, sino porque ya no me dolía. Daba palabras que antes me guardaba, tiempo que antes me reservaba, energía que antes enterraba por miedo al desgaste. Daba sin esperar. Daba porque algo en mí entendía que cada vez que compartía me convertía en canal de algo más grande que yo. Y eso te transforma. No hablo de caridad disfrazada de culpa.
Hablo de servicio consciente, de entrega real, de reconocer que lo que recibiste, ese conocimiento, esa experiencia, ese aprendizaje, no vino solo para ti. Vino para ser compartido, vino para ser sembrado en otros, vino para pasar a través de ti. Y si no lo haces, se pudre, como el agua que no corre, como el pan que no se reparte, como el amor que no se expresa. Lo vi en mi vida. Las veces que compartí sin esperar, sin miedo, sin cálculo, algo se alineó. No sé cómo explicarlo. Es como si el universo tomara nota. Ah, esta persona entendió la dinámica. Sigamos dándole más para que reparta. Y sí, a veces volvió en formas inesperadas, a veces no volvió de inmediato, a veces ni siquiera volvió por el mismo lugar, pero volvió, siempre volvió, porque el bien, cuando se comparte, no desaparece, se reproduce, se multiplica, se convierte en red, en eco, en cadena de milagros que no puedes controlar. ¿Te has preguntado cuántas veces tu miedo a perder te ha impedido dar? ¿Cuántas veces te quedaste con la palabra, con el abrazo, con el gesto, por miedo a no recibirlo de vuelta? Yo sí, y me dolió, porque cada vez que no di lo que el alma me pedía dar, me alejé un poco más de quien estaba destinado a ser. Y ahí está el verdadero propósito de compartir, no en cambiar la vida de otros, sino en no olvidar la tuya. En recordar que viniste a contribuir, no solo a sobrevivir. Que tu abundancia empieza donde termina tu ego. Que dar no te quita, te confirma. Hoy, si algo me queda claro, es esto. No eres dueño de lo que tienes, eres responsable de lo que haces con ello. Cada talento, cada experiencia, cada palabra que puedes ofrecer es una semilla. Y si no la siembras, no crece. Si la escondes, se seca. Si la compartes, se vuelve árbol. Y bajo ese árbol descansarán otros que quizá nunca conocerás, pero que un día te agradecerán en silencio, viviendo en el reflejo continuo. La vida no es un acontecimiento, es un espejo en tiempo real. Todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que sientes se refleja. No mañana, no en otra vida. Aquí, ahora, a cada paso, a cada respiración. Y entender esto no es cómodo, no es poético, es brutal. Porque significa que no hay nada allá afuera que no haya empezado primero en ti, que cada gesto que ves en el mundo es una respuesta a una frecuencia que tú emitiste, consciente o no. Nos enseñan a reaccionar, no a observar. Nos enseñan a culpar, no a mirar dentro. Y por eso vivimos atrapados en ciclos que creemos ajenos, repitiendo relaciones, perdiendo las mismas oportunidades, tropezando con el mismo tipo de dolor. Y cada vez buscamos al culpable afuera hasta que un día, si tienes suerte, te detienes, te callas, te das cuenta y ves, con una claridad insoportable, que el único común denominador eres tú. Ahí empieza el despertar, no en un retiro espiritual, no en un libro. Empieza cuando comprendes que todo lo que has llamado destino ha sido, en realidad, tu reflejo continuo, tu mente proyectando, tu alma gritando, tu sombra repitiendo lo que aún no te has atrevido a sanar. Joseph Murphy decía que el subconsciente no descansa, no se distrae, no se olvida. Está siempre creando, absorbiendo, manifestando, y lo hace con una fidelidad aterradora. Él no te da lo que deseas, te da lo que crees, te da lo que vibras, te da lo que aceptas en silencio cuando nadie te está mirando. Y yo lo viví. No una vez, muchas. Viví en el reflejo de mi miedo al abandono y me abandonaron. Viví en el reflejo de mi creencia de no ser suficiente y me rodeé de personas que lo confirmaban. Viví en el reflejo de mi culpa y la vida me castigó, no porque quisiera, sino porque yo le pedí que lo hiciera, sin palabras, sin conciencia, pero con energía. Hasta que ya no pude más. Y en lugar de seguir golpeando el espejo, me atreví a mirarlo de frente. Me vi en cada parte de mi historia. Me vi en cada no. Me vi en cada pérdida. Me vi en cada límite. Y dolió. Dolió como si la piel del alma se desprendiera de golpe, pero también fue liberador, porque ahí supe que, si yo lo había creado, también podía transformarlo. Vivir en el reflejo continuo es un acto de responsabilidad radical. Es entender que cada día, cada situación, cada persona está mostrándote algo que llevas dentro. Y cuando eso duele, en lugar de huir, respiras y preguntas, ¿qué parte de mí está siendo reflejada aquí? ¿Qué creencia antigua se está proyectando otra vez? ¿Qué imagen mental debo borrar, actualizar, sanar? Es una práctica, un entrenamiento, porque tu ego va a querer culpar, tu miedo va a querer escapar, tu herida va a gritar que no es justo, pero tu alma sabe. Sabe que el espejo no es castigo, es oportunidad, es precisión, es un mapa, uno que te lleva, si te atreves, a la raíz de todo. Y cuando decides vivir así, todo cambia. Ya no reaccionas igual, ya no peleas con lo que ves, ya no suplicas que el mundo sea distinto. Tomas el espejo, lo limpias y te limpias. Te haces cargo. Y ese gesto invisible tiene consecuencias gigantes, porque el reflejo obedece. Siempre obedece. Yo empecé con cosas pequeñas. Dejé de decir, esto siempre me pasa, y empecé a decir,
Esto me está mostrando algo que debo cambiar en mí. Dejé de repetir, la gente me decepciona, y empecé a preguntar, ¿qué parte de mí atrae esa decepción? Dejé de buscar respuestas fuera y me volví la pregunta. Me volví el laboratorio. Me volví el experimento y el alquimista. Y no me volví perfecto, pero me volví consciente, y eso es otra vida. Vivir en el reflejo continuo es vivir despierto. Es caminar sabiendo que cada paso deja una señal. Es hablar sabiendo que tus palabras son órdenes energéticas. Es sentir sabiendo que tu emoción no se queda en ti, sino que moldea el espacio que habitas. Es tratar a otros sabiendo que te estás tratando a ti. Es elegir pensamientos como quien elige semillas, porque sabes que todo lo que siembras lo verás después en tu cuerpo, en tu cuenta bancaria, en tu relación, en tu día. Y sí, es incómodo, porque ya no hay a quien culpar, pero también es sagrado, porque te devuelve el poder. El verdadero poder. No el que controla, sino el que transforma. El que se mira, se quiebra, se recompone y entonces crea distinto. Este capítulo no es para convencerte de nada, es solo un recordatorio. Todo lo que vives es tu reflejo. Y si algo no te gusta, no mires más fuerte al mundo. Mírate más profundo a ti, porque ahí, justo ahí, está el interruptor, el código, la llave. Y tal vez no lo cambies todo hoy, pero puedes empezar con una imagen, una palabra, una emoción, un acto, un pensamiento. Puedes empezar por dejar de repetir esa frase que ya sabes que te lastima, por dejar de revivir esa escena que alimenta tu carencia, por dejar de imaginar futuros donde siempre pierdes. Puedes empezar por imaginar algo nuevo, sentir algo nuevo, elegir algo nuevo. Y entonces el reflejo cambiará. No porque el mundo cambió, sino porque tú lo hiciste primero, porque tú fuiste el origen, porque tú fuiste el autor, y siempre lo fuiste, aunque no lo supieras. Este espejo nunca deja de responder, pero ahora por fin sabes cómo hablarle. Ya no desde el miedo, sino desde la conciencia. Ahora te toca vivir dentro de ese reflejo, habitarlo, amarlo, pulirlo. Y cuando se nuble, cuando te duela, recuerda esto, el espejo no miente, pero tú puedes elegir qué mostrarle. Y eso lo cambia todo. Al final no era magia, no era suerte, no era destino. Era reflejo. Siempre fue reflejo. Cada silencio, cada emoción, cada imagen que sostenías dentro de ti fue creando, día tras día, la realidad que habitabas. Y ahora lo sabes. Sabes que no estás atrapado. Sabes que no eres víctima. Sabes que el poder no está afuera. Está en tus pensamientos, en tus palabras, en lo que te permite sentir. Sabes que el espejo no te castiga, te responde. Este libro no termina aquí, porque el reflejo continúa. Cada vez que eliges un pensamiento nuevo, cada vez que agradeces antes de ver, cada vez que das un paso, aunque no tengas garantías, estás reescribiendo tu vida. Ya no hay excusas. Ya no hay retorno. Solo queda una pregunta, ¿qué vas a reflejar ahora? Gracias por escuchar. Cada palabra que has oído aquí fue elegida con amor, con la intención de ayudarte a despertar, a sanar y a recordar el poder que habita en ti. En Solo Escucha no compartimos libros por compartir, lo hacemos para transformar, porque sabemos que una sola idea puede cambiar una vida. Si este audiolibro te tocó el alma, fue por algo. Vuelve a él cada vez que lo necesites. Y recuerda, tu mente crea, tu alma guía y tu corazón sabe. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recomendaciones literarias. Comparte el video con quienes buscan respuestas y un mayor entendimiento. Hasta el próximo audiol.